Buenas tardes a las personas que os habéis congregado con nosotros aquí en el Centro Social AME de Tudela. Soy Luis Fernández, soy el director del centro para aquellas personas que nos ven desde fuera, y también saludar a aquellas que nos están viendo de forma síncrona a través de internet y aquellas que nos van a ver en el futuro cuando quieran, porque esto va a quedar grabado y expuesto en YouTube. Gracias a todos y bueno, quiero dar un abrazo especial a aquellos que nos ven fuera del Estado, ¿no? Tenemos 130 personas que nos están viendo o nos van a ver de México, Países Bajos, Perú, Rusia y nuestro país. Sentado conmigo está pues, un viejo conocido de hace años, porque tenemos la misma profesión, somos psiquiatras. Él está en un estado mucho mejor que yo porque está jubilado y aunque él me decía hace poco pues que sigue haciendo algo de psiquiatría comunitaria, vamos a dejarlo así. Pues bueno, es un psiquiatra, escritor, y hoy nos viene a presentar uno de sus múltiples libros, porque ha hecho bastantes libros con una orientación biográfica. Y el de hoy es alguien pues, que ha tenido una especial atracción, no solamente a nivel mexicana, incluso en el habla hispana, sino yo creo que a nivel mundial. Frida Kahlo. Iñaki es médico especialista en psiquiatría, como les decía, doctor en neurociencias, ha sido profesor universitario, investigador social y miembro de las secciones de Historia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, que es la delegación para Navarra y País Vasco de la AEN, la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Ha participado en el consejo, participa editorial de varias publicaciones especializadas y director de la revista Norte de Salud Mental. Impulsó una editorial, la Equimen, y es autor de trabajos biográficos, como les decía, por ejemplo, de alguien que él conoce muy bien, que es José Guimont, es un psiquiatra que yo creo que en la zona del País Vasco, bueno, y en España, incluso en Ginebra, porque él estuvo trabajando en Ginebra, muy conocido para los psiquiatras, pero también Luis Martín Santos, ha hecho biografías de Freud, Fernando Sachain, Mariano Bustamante, Marie Langer, Ángel Garro. Hoy presentamos este libro aquí en Tudela, Societal Frida, que es el nombre Frida Kahlo. Frida Kahlo era ascendente de una familia de migrantes alemanes y su padre le llamaba así, Societal. Para Iñaki me contaba ahora que fue en la pandemia cuando empezó a escribirlo, por distintas cuestiones que le explicará bien. Esta pintora mexicana que, como saben, tuvo una vida bastante apasionante, movida, vamos a decir, ¿no? Fue de las pocas personas que pudieron estudiar, mujeres en su momento, muy poquitas, y muy pronto ya militó en el Partido Comunista. Fue cambiando, hablamos ahora de partidos, pero es quizá algo que le lanza. Hubo dos aspectos muy importantes, o tres diría yo, que le han lanzado a ese morbo que nos da a los demás la vida de Frida, ¿no? O ese interés que ha podido suscitar la vida de Frida. Uno es su relación con uno de los 4 muralistas mexicanos. Los grandes muralistas, como saben, son Clemente Orozco, Dr. Atl, Álvaro Siqueiros y Diego Rivera. Diego Rivera era mayor que ella, pero establece una relación con ella ambivalente para Frida, y yo creo que un poco, pues Diego tenía otros amores, no solamente Frida, ¿verdad? Y Frida estaba un poco preocupada por esa situación y tenían sus más y sus menos, hasta el punto que hay un momento que Diego Rivera, que es la segunda parte, por lo cual es bien conocida, no puede recibir nada menos que a Leo Trotsky y a su mujer Natalia Saldeva en México. Él no los puede recibir, le recibe Frida y en ese momento se enamora él de Frida y la va poco a poco seduciendo. Tenía el doble de edad que ella. Él estaba en torno a los 60 años y ya en ese momento tendría unos 30, 29 me parece que creo que he leído que tenía, ¿no? 29 años. Bueno, establecen una
relación pues intensa desde el principio, en la que él le daba libros para leer y en la que le metía poesías, le metía notas, etcétera, y bueno, pues se van enamorando y bueno, pues no tardó mucho Natalia en darse cuenta de su relación, ¿no? Pero bueno, esta es la segunda historia, su relación con Trotsky. Y luego quizá es, aparte del aborto, que he visto que lo tratas aquí, un accidente en el que ella iba en un autobús y un tranvía arrolla absolutamente el autobús y le destroza su cuerpo. Y eso hace que Frida haya vivido siempre con mucho dolor. Bueno, pues yo creo recordar que los hierros le metieron por sus genitales, un dolor grande, y siempre tuvo dolor. Y el título que Iñaki nos brinda me parece acertadísimo, porque en el momento que tiene el accidente es cuando ella se dedica básicamente a pintar. Y el título que nos brinda es Pinto con dolor y mucho amor, ¿vale? Bien, yo quería, espero que explicar que hay muchos autorrelatos de ella, y opina Iñaki, que traslada su fascinante imagen a un trasvestido cuerpo mientras elabora muchos autorretratos en los que transforma ese cuerpo de mujer en un cuerpo pictórico muy humano de una muñeca regida por las pulsiones del dolor, la creatividad y la pasión. La variedad de Fridas en sus retratos nos remite a alegorías sobre el dolor y el amor en una mujer y con un pensamiento propio muy, muy fuerte, ¿no? No sé, yo creo que hemos venido a escuchar a Iñaki, espero que esta introducción haya servido un poco para centrarnos. Frida en México, yo tengo la suerte de estar muy ligado y con presencias en México importantes, incluso le decía a él que yo tengo un amigo psiquiatra mexicano cuya hija se llama Frida y allí muchas niñas se han llamado Frida precisamente por ella y que es alguien muy relevante en México, denostado a veces por sus ideas políticas, ¿no? Especialmente por el PAN, el partido más de derechas de México. Pero sí o sí un personaje relevante, una pintora relevante y alguien que influyó mucho en la sociología y en el país de México. Con lo cual, Iñaki, muchas gracias por este libro. Lo he recibido hoy, lo leeré y te daré feedback. Entonces, nada, mujer, comunista, feminista, peleona desde joven y muy interesante. Nada más, Iñaki, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias a las presentes y muchas gracias a las 130 personas, creo, que estáis online escuchando o que lo vais a escuchar próximamente. Bueno, dichos estos agradecimientos, primero aclarar alguna cuestión, lo que yo suelo llamar unos interrogantes de por qué me meto en este sarao a producir esto. Y un interrogante es, que lo vamos a ir definiendo posteriormente, si realmente Frida fue y es un icono, como se dice, internacional del arte, de la pintura y del feminismo. Eso se dice en muchos artículos, en muchos escritos, en muchos libros. De primeras lo dejamos por ahí, con la duda, con la interrogación. Otro interrogante es la pregunta de por qué carajos un psiquiatra se mete a hacer una biografía de esta señora, de esta mujer más o menos ilustre, cuando lo normal o lo habitual suele ser el hacer biografías o adentrarse en la vida de alguien por sus enfermedades más o menos psiquiátricas, psicológicas, cuando no es el caso. Desde luego, Frida Kahlo tuvo motivos más que suficientes para haber tenido todo tipo de cuadros psiquiátricos apoyados en sus dolencias brutales que tuvo. Esta mujer nace con espina bífida ya en el nacimiento. A los 6 años tiene una polio,
que le va a mantener ahí cojitronca toda la vida. Tenía una pierna más larga que otra. A los 18 tiene ese brutal accidente que es inexplicable cómo sobrevive. Tenía fracturas en sus costillas, en sus piernas, en su columna vertebral. O sea, su cuerpo no había por dónde cogerlo y sobrevive. Y no solo sobrevive, sino que va a ser una mujer muy productiva. Bueno, pues me meto ahí por difundir, por divulgar en relación a lo que viene después. Yo había leído mucho sobre esta mujer, bastantes libros, bastantes artículos, pero durante la pandemia me encuentro, sobre todo en los años 20-21, me encuentro con muchos artículos de estos menores que van saliendo, menores o no tan menores, es decir, los podíamos encontrar en El País o en El Correo, o sea, en periódicos importantes, sobre la vida de Frida Kahlo, de lo que a mí me parecía que eran un tanto mentirosos o un tanto exagerados, con mucho elemento sensacionalista por medio. Y desde ahí me parece, decido intentar rescatar al personaje para divulgar otros aspectos que yo conozco. Uno se mete en esas historias y de pronto hace un capítulo y otro. En un principio pensé hacer una relación más vinculada a lo amoroso entre Trotsky y ella, que luego me adentraré en qué tipo de amores tuvieron entre sí. Bueno, fue dando de sí el tema y ya no era cuestión de este capítulo y este otro, hablo de Trotsky y de Frida Kahlo, sino que había que hablar de su maternidad frustrada y había que hablar de sus elementos de solidaridad y de si era feminista o no lo era tanto, y de su arte y de sus amores y de sus amistades. Y acaba saliendo un libro de 290 y tantas páginas y 115 imágenes. Y lo de las imágenes no es una cosa menor. O sea, lo de las imágenes es muchas fotografías y muchos cuadros, algunos de ellos inéditos, que por marcarme un poco de flores, ha habido que comprárselos al Banco de México, que es el depositario de los derechos de imagen de Frida Kahlo, de la Fundación Frida Kahlo. Y cobran caro. Pero bueno, ya uno decide hacer la apuesta, pues se lanza uno, ¿no? Por resumir la cuestión del libro, yo creo que se trata de un libro de historia apoyado en una biografía, pero ante todo suelo decir que es un libro sobre el amor y sobre la superación. Para mí, esas dos banderas, amor y superación, es lo que realmente caracteriza a esta mujer. Y sin embargo, es algo poco definido en ella, o poco exaltado de alguna manera. Me explicaré con alguno de esos terrenos. La Frida feminista. Nos tenemos que situar que a Frida, o empieza a ser más conocida a nivel internacional, porque en el año 75 Estados Unidos, Japón y Europa deciden impulsar en el Año Internacional de la Mujer su imagen. No tanto su vida, su obra, sino su imagen. Y empieza a aparecer esa Frida con su floripondio, con su uniceja. Nos empiezan a poner fotografías o cuadros de ella, pero exaltando esa imagen. En el Año Internacional de la Mujer, 1976. Hasta ese momento, Frida Kahlo tenía sus círculos de amistad en el propio México, algo en París, poquita cosa. Y sobre todo serán ya en los años 2000 cuando hay una exaltación muy importante, pero que tiene más que ver con la fridomanía, con el negocio de las imágenes de Frida. Y ahora las encontramos en los cojines, en las mantas, en las camisetas, en una taza, en un plato, por todas partes. Aunque, como hablábamos antes, Luis y yo, ha empezado a decaer un poco esa cuestión. En estos 2, 3, 4 años ha empezado a decaer, pero todavía está a altos niveles. Vuelvo a la Frida
feminista en principio con interrogantes, ¿eh? Ella vive en unos tiempos donde se da el movimiento de las flapper. Las flapper, las mujeres, estas se sitúan en la época de la liberación sexual, sobre todo años 20, años 30, donde va a haber unos nuevos estilos de vida y de imagen en las mujeres, ¿eh? Nos podemos situar con los años 20, la falda se acorta, bajo el escote, desaparece el corsé, la expresión corporal a través del baile empieza a tener otro tono, el pelo a lo garzón, empiezan a funcionar mujeres con sombrero hondo. Entonces las flapper se las sitúa con esa imagen y también a ella. Pero, claro, tú dices, a ver, esto era para las mujeres acomodadas, posicionadas económicamente, ¿eh? El 99, no sé cuántos % de las mujeres mexicanas eran pobres, ¿eh? y no viven de esa historia, ¿eh? Y en Europa algo parecido, ¿eh? O sea, no identifico, no es que la imagen de la mujer en los años 20, los años 30, perdón, de las mujeres acomodadas económicamente, ¿eh? O socialmente también, ¿eh? Digo, porque hay cierta tendencia a identificar lo uno y lo otro. Además, en aquellos años, que venía desde finales del siglo anterior, del siglo XIX, está el movimiento sufragista. Mujeres organizadas en colectivos, finales del siglo XIX y las 2 hasta 3 primeras décadas del siglo XX, donde pelean por el derecho a voto, por el derecho al trabajo y por el derecho al aborto. Ella no fue sufragista en México, luego podríamos decir, por lo tanto, si no era militante organizada sufragista, no era feminista. Si la vanguardia, por así decir, estaba en esas otras películas. Bueno, por eso digo, lo dejamos con el interrogante, que enseguida lo corregimos, ¿eh? Después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, 19 y 20, es cuando una serie de países de Europa Central, principalmente, logran el derecho a voto. Hablo de Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, Austria, Alemania, lo logran en esos años. Antes lo habían logrado algunos países nórdicos y también Nueva Zelanda, que suena curioso, pero lo habían logrado unos cuantos años antes. España, en el ámbito español, Francia lo consigue en los años 20 y tantos, España se logra con la Segunda República en el año 31 y se aplica, o sea, las mujeres votan por primera vez en el año 33. En el año 48, Naciones Unidas, en su Declaración Universal, ya lo proclama, pero año 48, a nivel mundial, a nivel internacional. Y México no lo aplica o no lo instaura hasta el año 55, año siguiente a haber muerto Frida Kahlo. Entonces dices, bueno, si esta mujer no solo no participó de ese tipo de peleas, ¿de dónde nos viene esta aplicación, no? Bueno, pues tiene mucho que ver con su vida, ¿eh? Era una mujer muy independiente, siempre lo fue, ¿eh? No solo por haber sabido sobreponerse a todas esas dificultades físicas que tuvo y que le llevaron a estar encamada meses y meses y meses en muchas ocasiones, sino porque en su práctica cotidiana funcionaba de otro modo. ¿Qué es funcionar de otro modo? Ella era defensora del amor romántico, por ejemplo, ¿eh? Con sus amistades, hombres y mujeres, ¿eh? Amor romántico sería un sentimiento de placer, de atracción emocional hacia una persona y no necesariamente atracción sexual, y lo defendía en todo momento esa historia. Ella decía defender su libertad sexual. Ella se supo pelear en un espacio, tal como se ha comentado, donde había grandísimos pintores, muralistas o no, en el propio México, y supo buscarse su espacio, sino que
peleó para que otras mujeres grandes pintoras también lo obtuvieran, como Remedios Varo, como Leonor Carrington, o sea, otras mujeres que estaban allá y que, por ese achuche de los grandes pintores, pues se veían sin espacio, ¿no? Esta mujer se lo peleó, vivió con claridad y lo defendió, sin ningún tipo de culpa, su bisexualidad, que le llevaba a poder estar muy enamorada con una mujer o con un hombre también, en distintos momentos. Defendió la relación matrimonial en plena libertad, fue muy exigente a nivel social, muy reivindicativa frente a los feminicidios que abundaban en aquella época en México. Tiene algunos cuadros como el de Unos cuantos piquetitos, tiene varias obras donde critica expresamente la muerte de alguna mujer a manos de su marido o de quien fuere. Y lo verbalizaba en sus discusiones o en las fiestas que se organizaban en su casa, por ejemplo, con un sector de la intelectualidad mexicana, o en momentos de intimidad con alguna de esas gentes con las que compartía afectos, ¿no? Además defendió el amor libre y lo hizo público. En esto coincidía también con Diego Rivera, con su marido, que se decía defensor de eso, solo que a Diego Rivera le perdían luego sus hechos motivados por sus celos bestiales, y podía correr, y lo hizo en alguna ocasión, a balazos con algún pretendiente de ella. Es decir, eso de yo por el amor libre, sí, mientras yo me lo haga con esta mujer que la tengo para este mural que estoy haciendo, la tengo allí de modelo. Pero, oye, a ti ni se te ocurra. Y esto se dio en unas cuantas ocasiones. Y luego una cuestión que a mí me suele gustar señalar, bueno, ella tuvo sus vínculos afectivos, con mujeres que eran lesbianas, con hombres que algunos estaban casados. Volviendo a Diego Rivera, a su marido, este no solo lo estropeaba con sus comentarios o con sus celos, sino que también era capaz de llegar a decir, como le llevaba 21 años y entendía que era una diferencia muy grande entre ellos dos, llegó a decir que él estaba dispuesto a favorecer las relaciones lésbicas de Frida porque tenía claro y entendía que no era suficiente estímulo erótico para ella, y de ese modo Frida Kahlo podría estar entretenida temporalmente. Claro, llegar a decir eso es un poco fuerte, cuando menos. Y hablamos de aquella época, claro, que no se nos olvide, cuando hacemos mención a los tiempos, que tenemos demasiadas tentaciones de analizar y valorar cómo funcionaba aquella gente y si era muy feminista o muy progresista o muy no sé qué, con nuestra cabeza de hoy, 2024. Estamos hablando de unos años 20, 30, 40 en México, en una sociedad mexicana peculiarmente machista, en un país donde los modos de interrelación entre las personas era muy, muy tradicional, donde el peso de la Iglesia Católica o de las iglesias más allá tenía un peso específico enorme, como decía antes, en un mundo hegemonizado, un mundo artístico hegemonizado por hombres, y moverse ahí pues tenía sus dificultades. Y aún así, pues bueno, nos encontramos con Frida Kahlo, con esas ideas que acabo de comentar, que fue capaz de masculinizar su imagen, como... Se me ha olvidado no sé qué. Máximo, dale, ahí, dale. Para que circule simplemente. Dale a presentación, creo que era arriba, a la izquierda, presentación.
Yo te lo busco, si quieres. Te lo busco. Digo, además de esas imágenes masculinizadas en su adolescencia, también en su edad adulta, en algunas ocasiones fue capaz de masculinizar su propia imagen, o llegar a plantear un estándar de belleza. Fumaba, bebía, cosa que no era habitual entre las mujeres de su época. Fue una mujer rebelde, con criterios propios, muy apasionada, muy independiente. Es decir, todo ese conglomerado sí nos puede llevar a decir, oye, pues realmente esta mujer fue feminista, no solo para conseguir su espacio como mujer, sino el espacio para las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, que las tuvo muy, muy presentes, más allá de si militó o no militó en tal colectivo. Y de esto se suele divulgar más bien poco. Entonces, en esa medida me parece muy importante, bueno, que se expandan ese tipo de ideas, de conocimiento. Otra área poco conocida sobre ella es la que tiene que ver con la Frida Kahlo solidaria. Y solidaria, por ejemplo, con el republicanismo español, con el ámbito republicano, con el exilio republicano español, cosa que hay muy, muy pocos artículos sobre esa cuestión y que es bueno divulgar. Esta mujer, bueno, sufrió, le dolió mucho algunos bombardeos de ciudades como Jaén, como Durango, como Badajoz. No llegó a enterarse del bombardeo de Guernica hasta que conoció en el año 39 a Picasso. Por cierto, Picasso inició sus bocetos sobre el Guernica no con imágenes del bombardeo de Guernica, sino con el de Durango, que tampoco se suele decir, pero bueno. Y sobre todo le dolió muchísimo cuando se entera del asesinato de García Lorca. Frida Kahlo, tenemos que tener presente que era una grandísima lectora. Había heredado una inmensa biblioteca a través de su padre. Aparecen algunas imágenes por ahí de la Frida, persona muy culta y muy, muy leída. Y eso también hay que reconocérselo. No solo este reconocimiento de su nivel cultural, sino, como decía, en relación a esa tecla solidaria, con la muerte de García Lorca decide constituir allá en México un comité de solidaridad con el exilio republicano español. Da la lata a una serie de intelectuales mexicanos e incluso también a algunos miembros del propio gobierno mexicano, por ejemplo al propio ministro, al Ministerio de Cultura. No solo eso, sino que va a tener muy presente una serie de iniciativas que se van a dar en el futuro. En el futuro es 37 y 38 principalmente, con exiliados que van a ir a Latinoamérica, y fundamentalmente ella se va a encargar de ese comité. Ella era la responsable de la delegación exterior la delegación exterior para el extranjero del Comité de Solidaridad con el exilio republicano español. Y fletan unos cuantos barcos desde ahí, nada menos. Ella solamente salió una vez de México hacia Europa. Había salido a Detroit o a California, había salido a Nueva York, pero a Europa solo viene en el año 39. Acababa de hacer una exposición en Nueva York, su primera exposición, y su segunda va a ser una invitación por Breton, el líder del expresionismo, del surrealismo,
que le invita a hacer una exposición en París. Llega a París, no tenía nada organizado, pero lo primero que hace es ir a una reunión que se celebra en un palacete que había comprado el PNV con fondos del exilio, de la diáspora vasca, y lo primero que hacen es allí organizar varias partidas de gente del exilio republicano que van a ir hacia Rusia, hacia la Unión Soviética entonces, hacia Londres y hacia Latinoamérica, en concreto un barco que llevará a 450 personas a México. Y ella lo organiza allí in situ. Es la primera tarea, antes de ir a cómo expongo o no expongo mis cuadros. Y forma parte de ese territorio ignorado sobre ella. Pero no solo eso, se habla mucho del amor con León Trotsky, y dices, ya, pero para llegar a ese amor con León Trotsky venía siendo perseguido por el estalinismo, habían querido asesinarle en Estambul, en París, vivía en Oslo, y hay que organizar desde México, implicando de nuevo al presidente de México, y se forma un comité específico para eso, el traslado de Oslo a Veracruz y de Veracruz a la capital y llevármelo a casa y acondicionar mi casa porque había que levantar los muros como medidas de seguridad. Es decir, llevárselo a Trotsky y su señora no era ninguna tontería, o sea, formaba parte de ese ideario solidario, por coincidencias políticas y mucho más allá. Ella era una mujer muy solidaria con todo lo que tenía que ver con el mexicanismo indígena de México. Y eso lo llevó adelante toda su vida. O fue una mujer pacifista toda su vida. Por ahí circulan alguna imagen de ella los últimos días. La semana anterior a fallecer estaba en una manifestación por la paz a raíz de que Estados Unidos acababa de invadir Guatemala. Y ella estaba allí presente en una silla de ruedas porque hacía un mes le habían amputado una pierna. Pero estaba. Es decir, el tema de la paz, el tema del antifascismo, el tema del antiimperialismo lo tuvo muy presente. Y eso le llevaba pues, a opinar, a tener una opinión y, si era necesario, a manifestarse. Y en concreto con la paz fue algo muy, muy presente. Bueno, ese tipo de territorios, pues me parece importante que se divulguen, pero por ser escasamente divulgados. Sobre su obra artística, pues me parece que nos ponen cuadros más o menos tópicos. Ella tuvo una obra artística limitada. Estamos acostumbrados a que todo gran hombre o mujer artista pues haga miles de cuadros. Frida hizo poquitos cuadros. Cuadros acabados tuvo 55 autorretratos, esos que tiene con un papagayo, con un mono, muy de Frida, y 156, creo que fueron, cuadros en total terminados. Luego hay varios cientos de bocetos o a medio camino, ¿no? Vendió poco o poquísimo, pero porque era una mujer muy generosa y regalaba mucho. Es decir, viene a París, en París creo que vendió un cuadro, pero regaló unos cuantos. Hace un amorío en París y de paso le regala un cuadro. Es decir, que ese nivel altruista estuvo muy presente en todo su recorrido de vida. Los retratos son obras muy, muy potentes. De alguna forma sacan, se puede visualizar su vida interior, pero no solo es, y aquí dibujo con un papagayo o un mono en mi hombro, o con un gato o con un perro o con un cervatillo. No solo hago eso,
sino que además voy a poner un espacio a mi espalda que tiene que ver con la vida natural en México o con algunas empresas o alguna industria de México. Ella procuraba complementar siempre los transformos, los contextos. Y siempre dijo que ella era muy feliz mientras pintaba, que eso era una parte fundamental de su vida. Sobre qué corriente asumió, corriente pictórica, ahí hay muchas polémicas. En el mundo de los surrealistas siempre quisieron ponerle la etiqueta de surrealismo. El surrealismo, de alguna forma, era un movimiento artístico que había nacido tras la Primera Guerra Mundial, que tenía sus connotaciones con el psicoanálisis de la época y que trataría de reflejar aspectos del subconsciente de las personas. Otra gente le quiso asignar, no, lo tuyo es más bien expresionismo, porque lo que haces es expresar sentimientos, emociones. Ella se rebelaba contra todas esas etiquetas, es decir, me puedo parecer más a algo más realista, o llegaba a decir, o si queréis, mira, lo mío es realismo mágico o fridismo, podéis elegir. Pero porque se quería salir de toda etiqueta. Antes, yendo a otro territorio, ha salido el comentario de su casa corpórea, su cuerpo. Frida Kahlo tuvo muy presente el cuerpo en su funcionamiento cotidiano y en su obra pictórica. No solo porque tengamos imágenes de besos apasionados, de muchas imágenes. Ella impuso un canon de belleza en torno a sí misma, un canon donde a su vez el espejo tuvo una importancia clara. Era su referente simbólico. Ella pasaba meses y meses y meses, llegó a tener un periodo de hasta 9 meses, encamada con ese espejo al frente, donde se veía, se conocía de memoria su cara, claro, y desde ahí pues reflejaba unos sentimientos u otros. De ahí que se retratara una y otra vez. Era para hacer, como decía, 55 cuadros autorretratos, hay que pintar muchos bocetos también. O sea, no hago 55 cuadritos y ya sale. A saber los que fueron. De alguna forma, en todo ese recorrido se va reafirmando como mujer y como artista. Insisto que nos situemos en unos años determinados, en los años 30 y años 40, donde funcionar en torno a su propio cuerpo no era sencillo. Yo suelo hablar, y aparece por ahí en otros textos, del cuerpo matrioska, de la Frida matrioska, en alusión a las muñecas estas rusas, de una dentro de otra y de otra, porque de alguna forma nos encontramos con una Frida rota, una Frida bella, una Frida organizada, una Frida que también es solidaria, que también es creativa, o una Frida que integra todo ello. Y desde ahí, bueno, pues ella era capaz de constituir no solo retratos, sino empujar su vida. A pesar de que, insisto, pasara en ocasiones por periodos de grandes dolencias, de encamamiento. Luego hay otros elementos que yo creo que son más secundarios, que desde los medios se le ha dado mucho valor, el tema de la casi uniceja, o si tenía bigotillo o no, o si tenía en esa fiesta o en ese momento con tal traje llevaba un floripondio o no. Ella jugó mucho con esa bandera del mexicanismo, del mexicanismo, y ciertos trajes o ciertos aspectos corporales era reivindicación de todo eso. No era porque sí, habréis visto fotografías donde ella también va de gala, guapísima, no iba con ningún floripondio
sino que iba con otras imágenes, ¿eh? Sabía jugar con lo uno y con lo otro, eso sí, siempre haciéndose cargo de su propio cuerpo. No se le puede tildar de que fuera una mujer resignada, ¿eh? Sí hubo algún momento de enormes dolores, donde llegó a estar decaída, estuvo deprimida, pero, bueno, fue más bien coyuntural, ¿eh? Supo salir constantemente de esos agujeros, ¿eh? Para seguir amando mucho y seguir pintando mucho. A matizar una cuestión con esto de sus amores, claro, puestos en nuestro ideario, en nuestro presente, pareciera que eso de amar a estas mujeres y a estos hombres y a muchos hombres y mujeres pasaría por frecuentes revolcones de cama con muchos hombres y muchas mujeres. Y yo ahí discrepo. O sea, Frida Kahlo, no se me ha ocurrido intentar buscar una relación. Yo sé que por lo menos tuvo verdadero amor y pasión con 20 y tantos hombres y mujeres. Hombres y mujeres, como decía antes, algunas lesbianas y otras no, ¿eh? Y casados y no casados, ¿eh? Ojo. Pero eso no lleva a que tuvo 20 y tantos o 50 encamamientos con hombres y mujeres. O sea, yo sospecho que pasar por cama con Frida Kahlo, pues igual fueron 4 o 5, no sé, unas pocas personas, ¿eh? Pero eso no lleva a eso otro, ¿eh? No, es que este enorme amor, esta enorme pasión con esta persona pasa por la cama, o no, o casi seguro que no, ¿eh? Yo suelo poner 2 ejemplos, el de León Trotsky y el de Chavela Vargas, ¿eh? Chavela Vargas y Frida Kahlo tuvieron el mayor de los amores posible, desde muy jóvenes ambas, además, ¿eh? Chavela vivió un tiempo en la Casa Azul con ellos, ya casados, Frida y Diego Rivera. Se querían con locura y lo verbalizaron públicamente en unas cuantas ocasiones. Y Chavela, en distintas entrevistas posteriores al fallecimiento de Frida, lo ha llegado a decir, ¿eh? El enorme amor que se tuvieron. Yo apostaría porque no compartieron cama jamás. Un ejemplo, ¿eh? O el ejemplo de León Trotsky, que cortan porque su mujer le dice, oye, decídete, pero porque era muy evidente el enorme enamoramiento mutuo, ¿eh? O sea, tenían una cena o venían de una fiesta en la Casa Azul, y él a ella o ella a él le pasaba un papelito en el libro o en el saludo, te quiero mucho, ¿eh? Que suena adolescente, ¿eh? Ya, pero era reflejo de una querencia, ¿eh? Yo tengo todas mis dudas, no tengo ninguna constatación de que este hombre y esta mujer compartieran cama. Y así unos cuantos y cuantas, y sí sé por ejemplo, de uno en París, de otro en Nueva York, de otro en México, o sea, distinta gente que sí. Pero me parece oportuno mencionar a estas personas, pues porque son 2 personas como muy sonoras, de las que se habla y se ha hablado mucho, ¿no? Y que pueden reflejar eso, el muchísimo amor, ese nivel de querencia enorme, pero que no necesariamente pasa por una cama, ¿eh? Y yo puedo tener todos los deseos del mundo mundial por ti, sí, pero marcamos unos límites también, ¿no? Y en nuestro ideario funcionamos de otra manera, ¿eh? Y de nuevo a resituarnos con que hablamos de funcionamientos, de cómo podían ser las relaciones afectivas en los años 30 y años 40, ¿eh? Que también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Voy terminando.
por señalar algo muy, muy doloroso, Frida Kahlo tuvo dos momentos terribles en su vida. Uno de ellos se replicó. Uno fue la no maternidad. Yo en el libro reflejo al menos 4 abortos, o sea, en 4 momentos. Claro, en aquel cuerpo destrozado, porque hubo en algunas ocasiones que su embarazo creció hasta los 5 o 6 meses, pero es que llegaba un momento en que aquello no daba para más, no cabía, por el destroce que tenía en su cuerpo. Y eso, la frustración por la maternidad, o como ella decía, porque no llegaba a tener a su Diego querido o a su Dieguito, lo arrastró toda su vida. Y eso seguro que duele. Y luego el otro gran dolor que tuvo fue cuando se enteró que Diego Rivera se lo había montado con su hermana Cristina, la hermana pequeña, con la cual había pasión. Desde crías, de recién nacida Cristina, habían ido por la vida juntas, de la mano, a cualquier lado, a la escuela, a los juegos, a los no juegos, en familia o fuera de la familia. Y de pronto se entera que Diego se la había jugado con ella. Rompen durante año y pico y acabó arreglándose de nuevo. Los hijos de Cristina, hijo e hija, tenían en Frida como su segunda madre. Había un vínculo muy estrecho entre los 4, entre Frida, Cristina y los dos, el chico y la chica. Pero eso, ese enterarse de esa judiada por parte de Diego Rivera y Cristina, le dolió mucho. En cualquier caso, y termino con una frase de ella misma, que podía ser un pequeño resumen de su vida. Ella decía, Frida Kahlo escribió poco. En los últimos 10 años de vida hizo un diario, y ahí sí se explayó un poco más, con poemas, con pequeñas anotaciones, con trabajos menores, y luego hay por ahí bastantes cartas de ella. A veces borradores y a veces cartas enviadas a otra gente. Pero tenía una frase que decía, yo soy Frida y además soy pintora, soy mujer, soy mexicana, soy solidaria, sufro mucho, pero amo mucho. Entonces, en ese recorrido, en ese tipo de calificativos de autodefinición, realmente se puede reflejar qué es lo que opinaba ella sobre sí misma, sobre su vida. Y bueno, pues muchas gracias. Sí, si hay preguntas. Tanto desde internet, que yo le voy a transmitir, como en la sala. Yo, para quitar el hielo, Iñaki, no sé si has visto la película del año 2002-2003, Frida, en la que Salma Hayek representa a Frida. Sí. ¿Qué impresión te da respecto a tu conocimiento? ¿Cómo refleja o no refleja qué hay de Hollywood ahí o no? Hay mucho Hollywood, mucho no, el 90%. Sí. Pero sin embargo, cara a divulgar a un personaje se le trata bastante bien. Es decir, no se entra al morbo, no se entra a amoríos fuera de tiesto, se deja caer algunas cositas de los amores, pero no se escarba, no se hace sangre por ahí. Sí hay películas, ¿cómo se llama? Una sobre Bartolí, una que hay de un cómic. Bartolí era un dibujante que hacía cómics. Es un autor que se exilió en el año 38, estuvo en los campos de refugiados estos que se hacían en las playas francesas con muchos catalanes,
Y en el propio, bueno, es un cómic, no sé lo que dura, 40 minutos. En el cartel aparece la cara de Frida Kahlo y sin embargo luego, bueno, en realidad no tuvo nada que ver. En la película da una imagen de cómo estuvieron juntos en Coyoacán, en la Casa Azul, con Frida y con Diego Rivera, y no se ajusta a la realidad, porque con este hombre, con Josep, la película se titula Josep. Josep Bartolí es este dibujante, sí fue uno de sus amores cuando él, de los campos de refugiados en Francia, acabó marchando a México, y de México, que vivió en la Casa Azul unas semanas, marchó a Nueva York. Y en algunas visitas de Frida a Nueva York, con exposiciones o por sus enfermedades, con sus médicos, sí compartían casa y cama. Pero, bueno, tanto en ese cómic como en esta película, yo creo que se trata bastante bien. Para ser un producto de Hollywood, donde puede pasar cualquier cosa muy alejado de la realidad, bueno, cara a divulgar al personaje lo tratan bien. También. Y hay otra cuestión. Yo estoy esperando preguntas, como no hay, sigo hablando. Hay otra cuestión que yo creo que también es muy conocida, que es la muerte el asesinato de Trotsky, que como decías, pues va de Suecia, de Estocolmo, se lo llevan a Veracruz, después hacia México, luego ya vive en la Casa Azul con ella. Y lo matan ahí. Stalin lo manda gente y lo mata un español, Ramón Mercader. Sí. La familia está diciendo aún que no lo mata. No sé si eres consciente. No sé si son sobrinos o sobrinos nietos, están diciendo que no fue así, que es una conspiración, que no sé si habías oído algo de esto. No. Yo vi unas declaraciones de ellos. ¿Cómo eso, lo que has leído, cómo eso le sienta a Frida, la repercusión en Frida del asesinato de... La muerte, el asesinato de León Trotsky lo vivieron muy, muy mal, tanto Diego Rivera como Frida Kahlo, muy mal. Había habido ya un año y pico, esto ocurre en 1940, un año y pico de distanciamiento con Trotsky, que vivía en las cercanías, ya no vivía en la Casa Azul, pero había ido a vivir a 300, 400 metros, muy cerca de ellos, y mantenían aún vínculos. Les resulta muy dolorosa esa muerte. Frida y Diego Rivera en ese momento estaban separados, se separan en el año 39, y inmediatamente después del fallecimiento, un duelo más o menos rápido, doloroso por la muerte de Trotsky, se replantean el volver a vivir y se vuelven a casar. O sea, en 1940, año y pico después de haberse separado, Diego Rivera y Frida Kahlo, se casan de nuevo. Se casan de nuevo con una peculiaridad. Firman un contrato sobre su funcionamiento en el terreno relacional, afectivo y sexual. Nosotros, si decimos que estamos por la libertad en nuestras relaciones, en nuestra libertad afectiva, mi libertad sexual, la tuya, lo firmamos. Y firman un documento que existe de eso, de cómo cada cual nos queremos muchísimo, por eso se vuelven a casar. O sea, no era cara a la galería, no, realmente se querían y se estimaban y decían necesitarse. Digo, hablo del año 40 y Frida fallece en el año 54, o sea, son todavía 14 años, que eso es una vida. Y se casan con ese documento, con esas premisas, en lo cual, sin duda, él tendrá sus historias afectivas y sexuales, ella tuvo algunas también, más o menos vigiladas, controladas, pero...
preguntaría muchas cosas, pero yo quiero que pregunten ustedes. Cuando antes comentaba, al principio de todo, es verdad que el personaje de Frida podría dar, de modo malintencionado, para hacer una biografía volcada en psicopatología. Es decir, esta mujer le podríamos poner etiquetas de consumos excesivos de alcohol, de cuadros depresivos, de cuadros de ansiedad, de mucha angustia. Bueno, pues aún así, yo creo que sería tramposo intentarlo, o hacerlo incluso. Es decir, porque todo eso no fue lo hegemónico, lo dominante en su vida. No fue una bebedora habitual. Tuvo algunos momentos de decaimiento, con alguna trastada de Diego Rivera, con alguna ocasión de fallecer algunas amistades muy cercanas, que le llevaron a situaciones, sobre todo con algunos de sus periodos de grandes dolores, o sobre todo con alguno de sus abortos y los meses posteriores. O sea, hubo momentos de decaimiento. En este montaje que va circulando hay una fotografía de Frida, de nuevo con imagen masculinizada, donde se ven pelos alrededor, pues porque se cortó el pelo más o menos a lo Garzón y fue en un momento de depresión. Ahí vemos a una Frida muy guapa, por ejemplo. Es decir, que veremos imágenes, como digo, de uniceja y de cejas depiladas y sin bigote. Es decir, que es tramposo. Ella misma lo promocionaba en sus cuadros, el poner la uniceja o ponerse bigote de vez en cuando. Esa es la que decía. Esa con pelos por todo alrededor y masculinizada, esa imagen tiene que ver con un periodo de depresión seria. Pero en ningún caso se podría llegar a decir es que Frida fue una depresiva, es que Frida bebió en exceso. No, bebió en exceso algunos ratitos, porque enseguida se va en el ámbito periodístico a eso, a los abusos con el alcohol. Y como vivía en México, seguro que consumía mucha marihuana y mucha cocaína. Pues no. Habitualmente ni bebía ni consumía esas historias. No, pero para internet también. Que esta señora, claro, para todos esos dolores que tenía, toda esa patología, me imagino que también tomaría mórficos o algo para el dolor, ¿no? Y todo eso juntado con el alcohol y con algo haría. Pero por eso digo que su consumo alcohólico fue muy pequeño. Medicación tuvo toda su vida. Mórficos utilizó en los últimos años de vida, sobre todo en la última década. Ahí sí. Y lo podía llevar a situaciones de decaimiento. Pero insisto, no tanto por la medicación, sino más bien por los acontecimientos traumáticos, como es es decir, los abortos se dan todos en la década de los años 30. Ella se casa con 22 años en el año 29. Entonces, todos esos abortos van a ir desde el año 30 y en esa década. Y claro, es una frustración tras otra. Que me embarazo y lo pierdo al de mes y medio, me embarazo y lo pierdo a los 6 meses, me embarazo y lo pierdo a los 4 meses. Porque mi organismo, mi cuerpo, no permite que allí se anide nadie. Y otra cosa que también me pregunto, si Diego Rivera era un hombre tan machista, que al principio has comentado que perseguía a sus posibles pretendientes a balazos, incluso, ¿no? O algo así has dicho. ¿Cómo evoluciona de esa forma al final que llegan a ese acuerdo de, ¿no?, cuando se casan por segunda vez?
sí. que firman ese acuerdo, bueno, que evoluciona mucho, ¿no?, el Diego Rivera. Ya, yo por eso No sé. insisto... Y otra pregunta, y así ya, ¿en qué te basas para decir o pensar que las relaciones amorosas que tuvo no tenían, que poquitas tenían cama, que la mayoría era... ¿En qué te basas para decir eso? Ya está. Claro, no hay testimonio escrito del sí o del no, ¿eh? Y solo hay escritos el carteo que pudieron tener, y entonces en ese carteo no hay alusiones a esas expresiones afectivas de cama, ¿eh? Sí, datos muy concretos de lo mucho que nos queremos, de lo mucho que nos vamos a seguir queriéndonos, ¿eh? Pero claro, son conjeturas, ¿eh? Yo lo que quiero es romper con ese ideario nuestro de esta actualidad sobre un funcionamiento afectivo de esta mujer en los años 30 y años 40, ¿eh? Que mi ideario me lleva a pensar que estaba todo el día de cama en cama, o en su cama todos los demás, y apunta a que no. Apunta. Espera, la primera pregunta era de... La evolución De Diego Rivera, del machismo a... Sí, yo ahí suelo pelearme también, discrepar un poco, porque él y ella son producto de su época para ser unas grandes figuras en su época, en el arte o en ciertos debates o en ciertos estilos de funcionamiento en las relaciones, como era el caso de Frida, con nuestras ideas de hoy día, él sería un hombre muy macheras y muy acosador y muy de daño psicológico en lo afectivo, con nuestras ideas de hoy. Con las ideas de los años 30, posiblemente eso estaba más vulgarizado, sin defenderlo, que eso que fuera lo correcto ya en los años 30, pero era más tolerado. Y en esa medida, si yo te quiero mucho, si tú me quieres mucho, puedo entender que, ¿y por qué no volvemos a formalizar nuestra relación matrimonial? Eso sí, como tú tienes tus deslices y yo quiero aspirar, he tenido ya alguno, por ejemplo en París cuando he salido, o por ejemplo en California y en Nueva York cuando he salido. Bueno, por si tengo ganas y me apetece, vamos a expresarlo por escrito. Y tenemos un acuerdo escrito de cómo deseamos seguir siendo matrimonio, con esta libertad del de enfrente, de la de enfrente, para que pueda funcionar afectivamente con otra gente. O sea, eso en nuestro ideario de hoy día sería el no va más, el lograr eso. Ya que ocurra en los años 40, o sea, para ser exactos, en 1940, por eso es uno de esos elementos que apuntan a la defensa de la independencia de la mujer o de sí misma, de Frida. Ella es la que impone ese acuerdo, ¿eh? No es algo que se le ocurre a él. Dice, oye, yo quiero recasarme contigo, pero si tú estás por la labor, a firmar esto. Y lo hacen. Yo quería hablar un poco también, Iñaki, del libro, ¿no? De la edición del libro. Él ya ha hablado de las fotos y mientras estaba escuchando a la vez, veía efectivamente la edición que me parece muchas ganas de leer, es la verdad, ¿eh? He visto fotos que me han llamado mucho la atención, desde, no sé dónde ha sacado la foto de Ramón Mercader detenido y hospitalizado tras la paliza de los guardaespaldas tras el asesinato o durante el asesinato, o incluso la foto de la llegada en el tren a Ciudad de México, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho trabajo tuyo de búsqueda de esas fotos. Ya se habló antes del Banco de México como fiduciario de la Fundación. O una foto con André Breton, con Rivera, Trotsky. Y Jacqueline Landa, que era la mujer de Breton. Que era la mujer de... O sea, es enhorabuena. O sea, te puedo decir eso.
en las páginas finales no solo pone la biografía, que es una biografía potente, muy documentado el libro, sino están reflejados las distintas instituciones para acceder a esas fotografías, porque había que pedir los permisos reglamentarios. O sea, no solo había que pagar al Banco de México, sino que a tal librería de París que tiene no sé qué foto, había que pedirle permiso. O a tal institución de historia, un museo de historia de México, había que pedirle permiso para estas 2 fotos. Sí, es un trabajo un poco de hormiga, un poco loco, pero queda reflejado. Hay mucho trabajo, felicidades, de verdad. Y luego sí decir a las personas, porque entiendo que esta editorial es una editorial doméstica. Sí. Es una autoedición, entiendo casi. Más o menos, de un colectivo, sí. De un colectivo, y que, bueno, nos vamos a quedar algunos libros aquí por si la gente los tenéis a bien comprarlo, ¿no? Enhorabuena, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, desde luego por internet no. ¿Aquí alguna más? O si no, le dejamos a Iñaki que descanse ya. Gracias por ilustrarnos, y yo os pediría un aplauso. Gracias. Y por vuestra presencia, aunque sea una presencia online, también se agradece. El objetivo principal, en el fondo, no es solo producir este tipo de libros, a ser posible ser leídos después, sino divulgar conocimientos sobre una figura, bueno, que pasa por ahí, muy sonora, muy en las camisetas, muy en los cojines o las mantas, pero sabemos poquito de ella. Gracias.